Listo. Bueno, Ta- no sé si antes de grabar, Ángela, quería comentar. Buenas noches, mi nombre es Ángela Maribel Ruano y le voy a hacer unas preguntas al profesor Danilo. Renato, para usted, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, Ángela, en lo relacionado con la formación de estudiantes, la inteligencia emocional es la habilidad que el estudiante tiene para poder gestionar sus emociones. Es decir, que las emociones jueguen en favor de los proyectos de las actividades que desarrollo que realiza un estudiante. Eh, en un contexto específico, por ejemplo, si un estudiante para desarrollar una actividad, por ejemplo, un discurso, necesita emotividad para poder transmitir lo que está sintiendo, entonces que esa emotividad juegue a favor del estudiante. Entonces, cuando un estudiante es capaz de desarrollar ese tipo de habilidades, podemos decir que tiene un buen manejo de las emociones, ¿sí? Varios enfoques en los cuales nosotros podemos fundamentarnos para potenciar eso en los estudiantes, ¿sí? Especialmente hay un autor que es Garner, que habla de las inteligencias múltiples, y una de esas inteligencias está enfocada al desarrollo de la inteligencia intrapersonal, que es una habilidad que desarrolla en este caso los estudiantes, pues en general se habla de las personas, pero en el caso particular que nosotros vamos a trabajar es en el caso de los estudiantes, donde es capaz de desarrollar todas las emociones que tiene, que puede exteriorizarlas y que puede manejarlas y gestionarlas a favor de las actividades que está desarrollando. Bueno, Ujú. ¿usted trabaja el desarrollo de inteligencia emocional con los niños y niñas? Sí, específicamente con los niños de básica primaria, es decir, de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y hacemos un trabajo también con los docentes porque me desempeño como tutor PTA y dentro de las funciones que tenemos asignadas es hacer procesos formativos con los docentes y esos procesos formativos reproducirlos en las áreas, en las aulas de clase. ¿Qué entiende usted por desarrollo afectivo? Bueno, el desarrollo afectivo es la forma en que, en que los niños van relacionándose con sus sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, el recién nacido para comunicar sus sentimientos lo comunica a través del llanto. El llanto es el medio que utiliza, o la herramienta, no el medio, sino la herramienta que el niño utiliza para comunicar sus emociones. Esa transmisión de emociones genera en sus padres, en sus madres, en sus cuidadores, genera un vínculo. A través de esa herramienta se genera una relación, ¿sí? También hay muchos enfoques del desarrollo afectivo que una de ellas es, por ejemplo, la teoría del apego, en el que el niño o el infante desarrolla apegos afectivos y apegos sociales a un entorno más cercano, a los padres, a los cuidadores, a los hermanos, a los familiares. Bueno, buenas noches, profesor Danilo. Mi nombre es Paola Gallego. Buenas Eh, noches, Paula. bueno, voy a hacerle unas preguntitas. ¿Cuáles temas considera importantes trabajar para el desarrollo afectivo de los niños y las niñas de primera infancia? Bueno, yo creo que dentro del desarrollo afectivo creo que es necesario o sea, lo primero, hacer una exploración de qué tanto el niño se conoce, qué tanto el niño es capaz de reconocer afectividad en sí mismo y afectividad en su núcleo más cercano.
Entonces, lo primero es que sea capaz de identificar esos apegos afectivos que tiene. Y más allá de eso, aprender a gestionar esos apegos, ¿sí? Identificar, por ejemplo, elementos como la tolerancia, elementos como la flexibilidad, eh, la imagen positiva de sí mismos, eso es fundamental, que identifiquen ese afecto que deben sentir por sí mismos, ¿sí? Y potenciar eso, y creo que esa es la clave. Cuando ellos son capaces de identificar esos sentimientos en sí mismos, van a ser capaces también de proyectarlos y de establecer mejores relaciones. Ujú. Nicole, Nicole, Hola, dale. disculpa, es que me perdí un poquito en las preguntas. ¿Me puedes decir? 5, 6, 7. Dale, aunque creo que ya las dijeron, no sé. Bueno, hola, mi nombre es Nicolás Natalia Trujillo y les voy a hacer algunas preguntas. Bueno, la primera es, ¿cuáles estrategias utiliza para favorecer el desarrollo afectivo de los niños y niñas? Bueno, eh, yo creo que lo fundamental, más allá de las estrategias, por decirlo así, unas estrategias generales, unas estrategias que funcionen para todos, es establecer es identificar la forma en que los estudiantes se sienten más afines a la temática que nosotros queremos generar, ¿cierto? Y dentro de las estrategias que considero necesarias en el aula de clases, es generar un ambiente de confianza, ¿sí? En cuanto a la afectividad, la relación que los estudiantes van a tener con el maestro debe ser clave. Entonces nosotros debemos generar ambientes de confianza en los estudiantes. Esos ambientes de confianza van desde cómo nosotros preparamos el aula, ¿sí? Por ejemplo, puedo organizar los puestos de los estudiantes de manera que todos tengan contacto visual. Puedo hacerlo en círculo y tener un contacto visual. Es una estrategia, ¿sí? Una estrategia no didáctica, sino más bien metodológica que nosotros podemos emplear porque me permite generar un mayor vínculo afectivo en los estudiantes. Otra estrategia es asegurarse de que exista información relacionada en el medio, en el aula, que exista información en la que los estudiantes puedan identificar emociones o puedan identificar afecto, eh, por ejemplo, emojis que adornen el salón de clases. Entonces son estrategias nuevamente metodológicas. Mantener el aula limpia, bien organizada, generar un ambiente agradable para que los estudiantes desarrollen las actividades que nosotros hemos planeado para integrar estas habilidades. Saludar a los estudiantes de manera cordial y cálida, teniendo en cuenta que los estudiantes son bastante sensibles, más que todo cuando son más pequeños, los estudiantes son bastante sensibles a cómo nos estamos dirigiendo a ellos. Y los vínculos afectivos que nosotros desarrollemos con ellos a través de un saludo pueden reflejarse en el interés que ellos le presten a la actividad que nosotros estamos abordando, ¿sí? Ahora, que debemos tener en claro también que hay una línea que es bastante complicado cruzarlo, ¿sí? Porque nosotros somos formadores, ¿sí? Más allá que educar, porque la educación la pueden recibir en la casa, la pueden recibir inclusive con los mismos pares, es decir, con niños de su misma edad pueden recibir educación, ¿cierto?
Lo que la labor que nosotros desarrollamos como maestros es en realidad formarlos, porque es la profesión que nosotros tenemos, formarlos. Y esa formación establece un límite que nosotros no podemos cruzar en los estudiantes. Los estudiantes son seres humanos en formación y muchas veces pueden confundir la línea de la afectividad y que esas emociones y que esos sentimientos se vean un poquito trastocados. Entonces nosotros debemos establecer esos límites teniendo en cuenta siempre la cordialidad, crear un entorno acogedor con el estudiante, pero que los estudiantes no lo confundan eso con la afectividad y pues, con el cariño y con el afecto que van a tener en el hogar y con sus núcleos más cercanos. Nosotros somos sus formadores y tenemos una línea que no podemos transgredir, eso es importante, ¿no? Ahora, importantísimo también que dentro de estas estrategias esté siempre presente el respeto, el trato respetuoso desde y hacia los estudiantes, ¿sí? Eh, bueno, esas serían algunas estrategias, más que todo metodológicas, no tanto didácticas ni pedagógicas, sino metodológicas. Sí, muchas gracias, profe. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué entiende usted por desarrollo social? Bueno, en cuanto al desarrollo social, podríamos decir que es la habilidad que tiene el ser humano, en este caso el estudiante, para poder realizar actividades en las cuales interactúe con su grupo más cercano. Bueno, desarrollar la interpersonalidad, es decir, que sea capaz de establecer vínculos, establecer sociedades, establecer eh, elementos que le permitan desarrollar un trabajo solidario, un trabajo comunitario. Entonces, más que desarrollo social, porque podemos confundir el desarrollo social desde el punto de vista, desde el punto de vista de las ciencias. Creo que el término adecuado sería más que desarrollo social, el desarrollo psicosocial de los niños, ¿sí? Entonces, hay la necesidad de que los estudiantes diferencien poco a poco sus emociones básicas y cómo esas emociones básicas y cómo esas habilidades que el estudiante ya tiene favorecen las relaciones interpersonales e intrapersonales para alcanzar objetivos sociales. Habilidades como por ejemplo la empatía. Cuando puedo desarrollar empatía en los estudiantes, es decir, la habilidad de que ellos sean capaces de ponerse en el lugar del otro, sentir lo que posiblemente está sintiendo la otra persona, ese vínculo empático hace que el trabajo social y el trabajo comunitario que puedan desarrollar sea una habilidad mucho más fortalecida. ¿Sí? Entonces creo que eso es importante. Ujú. Bueno, profe, la siguiente pregunta es, ¿cuáles temas considera importante trabajar para el desarrollo social de los niños y niñas de la primera infancia? Bueno, creo que, a ver, dentro de temáticas específicas, sí, podría ser, a ver, déjeme pensar cómo podemos, o sea, como temáticas puntuales, yo creo que podríamos hacer grandes grupos, ¿sí? Por ejemplo, uno, la identificación del mundo emocional que tienen los niños, ¿sí? Es, por ejemplo, identificar emociones, establecer cómo van a manejar esas emociones, cómo van a manejar situaciones de estrés, ¿sí? Usar la imaginación para relajarse sería una de esas alternativas. Entonces, ese Bastante. sería un primer grupo, ¿no? Luego está el desarrollo de la empatía, ¿sí? Dentro de la empatía, por ejemplo, la toma de una perspectiva, de un punto de vista, luego la empatía, es decir, observar, bueno,
Eh, Luego de eso, el otro sería la comunicación y la resolución de conflictos, la escucha activa, la asertividad, el manejo de los conflictos. Creo que esas son temáticas puntuales. Vamos, Talía. Hola, profe, buenas noches. Un placer Buenas noches. tenerlo aquí con nosotros. Quería preguntar, su merced, ¿qué entiende por el desarrollo moral? Bueno, me parece que dentro del campo de desarrollo moral hay aspectos y etapas, hay enfoques teóricos. El más importante es el enfoque teórico de Kohlberg, me parece, que divide este desarrollo en unos pasos que están relacionados con los valores, con las elecciones que tomas en la vida, con las sanciones y los motivos, con las reglas, con los derechos y la autoridad, con la justicia reparadora y con las determinaciones que tomas basados en juicios de moral. Mm, Sería eso ¿Qué como los temas aspectos. considera importantes? Dentro del desarrollo ético, por ejemplo, establecer los modos de atribuir valor moral a las acciones, clave. Luego sería de qué manera podemos identificar la toma de conciencia de la presencia de conflictos morales. Cuando se presentan conflictos morales, ¿cómo puedo tomar determinaciones? En cuanto a las sanciones, identificar cuáles son motivos dominantes y qué sanciones o violaciones a la moral. Eh, en cuanto a las reglas, ¿cuál es la forma de conceptualizar una regla? ¿Cuándo aplicar una regla? Generalizar reglas morales. En cuanto a los derechos, fundamental, establecer los límites. ¿Cuáles son los límites que separan los derechos individuales de los derechos comunes? Y en cuanto a la justicia, la reciprocidad y el concepto de igualdad. Me parece que son temas importantes. Talía, la 15. No, Paola, pregúntasela tú. ¿Cuál? La que sigue para mí sería 12 y 13. Sí. Sería, ¿cuáles son las necesidades, profesor, o problemáticas que se presentan con mayor frecuencia en sus niños o niñas relacionadas a lo afectivo, a lo social y a lo moral? ¿Qué encuentra usted allí? Bueno, desafortunadamente en Colombia y en Nariño tenemos la característica de que se presentan muchos hogares disfuncionales. Esos Ujú. hogares disfuncionales transmiten las dificultades y los problemas de la casa, se ven reflejados en la escuela. Entonces creo que esa es una de las grandes dificultades que tenemos, la resolución de conflictos y la convivencia. Sobre todo, creo que nos hace falta mucho desarrollar en los estudiantes la empatía, que sean capaces de sentir las dificultades que siente el otro. Hay Eh, como algo egoísta, ¿no? En el comportamiento de algunos estudiantes. y creo que el trabajo en equipo, ¿no? Tanto de familias con los docentes, para que no Correcto, sea una carga solamente en la educación. sí, perfecto. O sea, ese es recalcamos que la responsabilidad es de tres: padres de familia, docentes y estudiantes. Es una regla que por lo general los padres de familia no tienen esa conciencia como de colaborar con eso. Sí. Bueno, profe, aquí hay otra pregunta. ¿Trabaja el desarrollo socioafectivo y moral con los padres de familia de sus niños y niñas? ¿Sí o no? Sí, en escuela de padres se trabaja eso, primero identificando el desarrollo socioafectivo en los padres a través de test de conducta de entrada para los padres y desarrollando estrategias, ¿no? Dinámicas, por ejemplo, juegos con los padres, inclusive se hace juegos de cambio de roles donde los estudiantes asumen el rol de estudiantes y eso les permite como visualizar cuáles son las dificultades que hay en las aulas.
Ujú. Bueno, a partir de su experiencia, ¿cree usted que dentro de las instituciones educativas se da relevancia al trabajo que se debe realizar para favorecer el desarrollo socioafectivo y moral en los niños y las niñas? Yo creo que es complicado eso, porque es algo que se ha visto bastante relegado. Desde el programa PTA hay una colección que nosotros socializamos con docentes y con padres de familia, que es una colección gratuita que se puede encontrar, que se llama Emociones para la Vida. Es un material para docentes y para estudiantes en el que nos habla de todo esto, ¿sí? Pero son programas piloto que no lo tienen todas las instituciones, que muchas veces las instituciones que no se han enfocado en esto lo tendrán una vez en el año. Las capacitaciones que llegan de la Secretaría de Educación son esporádicas y se trabaja esto una vez como un requisito, pero hasta ahí. Sí, no hay continuidad en el proceso, que es a lo que tratamos de apuntar desde el programa. ¿Qué cambios debe presentarse en los sistemas educativos para lograr el educado desarrollo socioafectivo y moral en la primera infancia? Yo creo que lo fundamental es propender por procesos metacognitivos, es decir, que se vaya más allá de lo que es el conocimiento, porque estamos centrados en un conocimiento y muchas veces memorístico, que no es que sea condenable, ¿no? Que no queremos satanizar la memoria, pero estamos enfocándonos únicamente en eso. Cuando nosotros establecemos procesos metacognitivos en los estudiantes, estamos generando el ambiente necesario para que ellos identifiquen cuáles son las emociones, cuáles son o sea, qué motivaciones tiene el estudiante para su proceso formativo, ¿sí? Creo que la evaluación como herramienta punitiva, que muchas veces muchos de mis colegas docentes toman la herramienta como la evaluación como una herramienta punitiva, es decir, como un castigo. O sea, reprobar o aprobar o jerarquizar, poner a un estudiante por encima de otro, creo que eso debe cambiarse esa forma de ver la educación. Porque si no, estamos creando un sistema de competencias donde algunos estudiantes se van a sentir más o menos que otros. Y eso es bastante complicado para ellos. Bueno, profe, le agradecemos por su tiempo. Esas eran las preguntas que le íbamos a hacer a nuestras compañeras. No sé, Paola, ¿tú qué vas a decir? No, pues, profe, muchísimas gracias. De verdad que es enriquecedor todo este conocimiento que nos comparte y queda uno antojado de otra charla. Qué bueno, no, me alegra mucho poder tener el espacio para poder compartir con ustedes y con quienes ustedes puedan compartir esta información, pues lo que se trata es eso, sí, de multiplicar que esto se expanda y que todos podamos beneficiarnos del conocimiento. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por No, el espacio y por su gracias, no, tiempo. gracias a usted, profe, por su amabilidad y por ayudarnos. Vale, con Bueno, muchísimo gusto. bueno, hasta luego. Bueno, Bueno, luego, que Bueno, muchas estén muy bien. gracias. bueno, chao, niñas. Bueno, Gracias. hasta luego, que estén Bueno, muy bien. chao.